El título de la enseñanza de hoy es Cumplimos porque no éramos y ahora somos. Antes no éramos, pero ahora sí somos. ¿Y qué éramos y qué sí somos? Pues es lo que vamos a aprender en el capítulo 9 de Romanos. ¿Qué éramos y qué somos después de aceptar a Cristo? Si tú no lo entiendes, si yo no lo entiendo, jamás seremos cumplidores. Si tú no te sientes amado, ¿cómo le vas a cumplir a esa otra persona? Si tú no te sientes valorado, apreciado, es difícil cumplir en tu lugar de trabajo. Entonces entender qué somos nos vuelve seres humanos cumplidos. Y sin ese entendimiento existe ese fantasma dentro de nosotros de abandonar un matrimonio porque no me aman, porque no soy valorado, porque no me aprecian. Existe el fantasma de abandonar la fe cristiana, abandonar tu trabajo cuando no entiendes qué es lo que eres. Entonces voy a empezar con una reflexión de un acontecimiento que pasó recientemente y una cadena noticiaria de los Estados Unidos la registró. Y eso me pareció impactante. Una agencia de noticias secular hablando de un evento cristiano en los Estados Unidos. Vamos a ver la cadena Fox News. 2.500 personas bautizadas, como dijiste, 14.000 personas que vinieron a verlos y a animarlos. Cuando miro estas imágenes es por Ilex. Pienso qué estará pensando Dios cuando vea esta cantidad de personas entregando sus vidas a Cristo. ¿Cómo respondería esa pregunta? Lo realmente extraordinario de nuestro Dios es que se emociona tanto con la persona que se bautiza como con las 2.552, porque Jesús es el tipo de buen pastor que dejaría las 99 y solo iría tras una. Creo que en nuestra cultura el término en medio del cristianismo informal está desapareciendo. Que no existe necesariamente el beneficio sociológico de simplemente asistir a la iglesia solo para que la gente sepa que vas a la iglesia. Por eso creo que las personas que asisten se toman muy en serio a Jesús y se toman muy en serio el dar el siguiente paso en lo que Él las ha llamado a hacer. ¿Por qué debería bautizarse la gente? Porque Jesús dijo que debíamos hacerlo. En Mateo 28:19 nos dijo que fuéramos y hiciéramos discípulos a todas las naciones, obedeciendo todo lo que nos ha enseñado y bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es solo una demostración externa para decirle al mundo entero que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Un mensaje precioso. Fascinante. Mi esposa me compartió la noticia del canal Fox News, canal de noticias, y me impactó. Más de 2.500 personas. ¿Vieron las imágenes aéreas? Todos venían a adorar a Jesús. Fascinante. En su mayoría jóvenes. Más de 2.500 llenaron esa playa de la Florida para bautizarse. Y este canal registró el impacto y me causó tanta curiosidad que investigué quién es el que estaba hablando. Pues era el pastor. ¿Vieron al de barbas largas, blancas? Es un pastor. Se los quiero presentar. Joby Martin. Ahí lo tienes. El pastor Joby Martin. Y su iglesia se llama 1122. Se llama así por Hebreos, capítulo 11, verso 22. Una iglesia que predica fe. Entonces por eso el nombre 1122. Por Hebreos. Y voy a leer un poquito de su historia. Dice así. No crecí en una iglesia. Solo éramos el tipo ocasional de personas que íbamos en Navidad o en Pascua a la iglesia. Su familia solo iba en esos eventos. Me metí en un pequeño problema en la escuela secundaria y terminé en un campamento de verano de los cristianos bautistas del sur, donde conocí a Jesús y me salvaron radicalmente. Terminé volviendo a servir a ese campamento cuando ya estaba en la universidad. Él estudió medicina en una universidad allí en los Estados Unidos. Había gente bautista del sur de buen corazón, pero sus formas me confundieron, su forma de vivir el cristianismo. Desde las reglas tácitas sobre la comunión hasta las suposiciones sobre los códigos de vestimenta, la música de órgano que suena alienígena. Incluso los sermones me adormecieron. Fue como visitar un club
solo para personas con información privilegiada. Lo que me conectó fue una experiencia de campamento dirigida por un grupo de estudiantes universitarios que simplemente amaban a Jesús e hicieron todo tipo de cosas para tratar de conectar la verdad de la palabra de Dios con niños como yo, justo donde estábamos. Nunca había experimentado nada como el amor y la atención que nos mostraron en ese Peniel, en ese retiro espiritual. Una gran parte de lo que ahora es la iglesia 1122 ha crecido de lo que vi en ese campamento cuando yo tenía 15 años. ¡Wow! Es importantísimo ver las raíces de ese árbol nuevo. ¿Cómo es que llega a llenar un pastor una playa con más de 2,500 jóvenes bautizándose en la Florida, donde la gente anhela ir a la playa es a broncearse, a jugar voleibol, a surfear? ¿Por qué la gente está queriendo, especialmente jóvenes, ir a buscar a Jesús y tener una experiencia con Jesús y que Jesús se les manifieste? Todo empezó con él yendo a un retiro espiritual. Dice que ahí empezó ese fuego. Él entra a la universidad y estudia medicina, pero esto le impactó tanto que se retiró. Y ahora sigo hablando un poquito más de Jovi Martin, pero permíteme leer Romanos capítulo 9, verso 24 al 26. Dice el verso 24, esos somos. Por eso el título de la predica hoy. Cumplimos porque no éramos y ahora sí somos. Dice el verso 24, esos somos nosotros a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. Así lo dice Dios en el libro de Oseas, llamaré mi pueblo a los que no son. No éramos pueblo de Dios y ahora dice, por Dios nos llama a ser su pueblo. Y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Romanos 9 nos habla de identidad. Y dice que hay una pasión en el cristianismo que se despierta cuando entendemos nuestra identidad. Que no éramos y que ahora sí somos. Pero cuando tú entiendes por qué estás en esa silla, cuando tú entiendes por qué recibiste esa invitación y que no fue casualidad y que no fueron los hombres, sino que fue Dios mismo, wow, tu vida cambia. Todo cambia en ti cuando entiendes quién eres ahora que Dios te trajo a la iglesia. ¿Quién eres ahora que Él con su amor te está conquistando y te está llamando? Este libro ha sido un tesoro para mí. Hace como unos 20 años lo conseguí cuando llegó al español. Les presento al pastor que lo escribió, James Kennedy. Él es el pastor, ya falleció, de la iglesia Coral Ridge en Fort Lauderdale, en el estado de Florida. Una de las iglesias presbiterianas más grandes que ha existido. Y este libro es un libro histórico. Habla del cristianismo, cómo en 2000 años ha afectado la educación, la ciencia, la economía. Es un libro lindo. Y al final, en la conclusión, voy a leer en la página 310 para quien tiene el libro. Voy a leer. Hace más de un siglo, el James Russell Lowell, este es el hombre que tienen en la foto allí arriba, un escritor, historiador y diplomático. Fue embajador en Londres, embajador de los Estados Unidos. Y dice que este señor tuvo una reunión allá en Londres. Hace más de un siglo, James Russell Lowell, el gran literario que fue diplomático de los Estados Unidos en Inglaterra, estaba una vez en un banquete donde los burladores estaban atacando la religión cristiana, en particular la obra misionera. Entonces él se levantó, James Russell, y dijo: desafío a cualquier escéptico, ateo, a que encuentre un lugar 15 kilómetros cuadrados de este planeta en que no pueda vivir en paz, seguridad y decencia, donde la mujer sea honrada, donde la infancia y la ancianidad se respeten,
donde se pueda educar a sus hijos y no haya sido un lugar donde Jesucristo no haya llegado primero para preparar ese lugar. Si encuentra en tal lugar, entonces lo animaría a emigrar allí y proclamar su incredulidad. ¡Wow! ¡Qué desafío tan extraordinario de este historiador! Estaba gente atea burlándose del cristianismo. Y él dice, los reto a que me digan qué lugar de la tierra se vive decentemente, en paz. Se vive con dignidad y amor, donde la mujer es exaltada y los niños y los ancianos. Y ese lugar sea de ateos. Ese lugar no haya llegado primero el cristianismo. Los reto. Increíble. Y todos se quedaron callados porque estaban hablando de un historiador. Un hombre que conoce. No era un niño fanático hablando, sino un hombre erudito en la historia. Hoy es esta la reflexión. ¿Puedes tener una vida más linda, más bonita sin Jesús? ¿Puedes volverte un cumplidor de tu familia? ¿Cumplirle a tu pareja sin Jesús? Ese va a ser el gran reto de hoy. Les voy a mostrar una foto del pastor Joby Martin con su familia. Este hombre no solamente que le ha cumplido a Dios en un ministerio, salvando un montón de jóvenes, sino mira, a su esposa le ha cumplido. Tiene más de 20 años como yo, casi 30 años de matrimonio, y esos del lado son sus hijos. El pastor Joby Martin es un testimonio, y yo también, y millones de cristianos somos testimonio, que cuando entendemos quiénes éramos y quiénes somos ahora, no nos importa hasta ser pastores. Joby Martin dejó la medicina, estaba en la universidad estudiando medicina y dejó la medicina para volverse un pastor y entrar a estudiar teología. ¡Wow! Porque él comprendió que nadie lo hacía tan feliz, no lo cambiaba tanto, ni la medicina, ni la arquitectura. Nadie puede cambiarnos sino solo Jesús. Y es tal el impacto en Joby Martin desde sus 15 años que deja la universidad y se consagra como un pastor. Voy a Deuteronomio 7:7, dice así: el Señor no te eligió ni te demostró su amor porque fueras una nación grande, más grande que las demás. Al contrario, eras las más insignificantes de todas. ¡Wow! Cuando tú entiendas eso, ya no solo te sientas en esa silla, sino que ahora vas a predicar, y ahora vas a orar, y ahora vas a ver los milagros de Jesús. Te consagras. Cuando entiendas eso, que no eras y que ahora sí eres. Romanos 12:2. No vivan ya según criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y lleguen a conocer cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. ¿Cuándo voy a conocer la voluntad de Dios y ver maravillas? Cuando yo cambie mi manera de vivir y de pensar. Cambia tu modo de pensar. Así cambia tu modo de vivir y así vas a ver mi buena voluntad. De eso se trata Romanos 9. Cambiar nuestra mentalidad. Entender quiénes somos en Jesús. Y nos volveremos cumplidores de Él, como Joby Martin le está cumpliendo. Vamos a estudiar en Romanos 9 3 condiciones que éramos y que ahora sí somos. Vamos a estudiar en Romanos 9 3 cosas que antes no éramos y que ahora sí somos. Y para abordar la primera condición que dice Romanos 9, voy a viajar en el tiempo. Vamos a retroceder unos par de miles de años y vamos a ver la historia que hoy se puede ver en museos, en libros de historia. Esto pasó en realidad, según la Biblia, hace muchos años y siglos. ¡Majestad! ¡Ya no hay más comida! Ya está. Trae a Moses.
Ve, sirve al Señor. Iremos, nuestros hijos, nuestros mayores, nuestros rebaños. Nadie se queda. Así que quieres huir. No. Obedeceremos. Dejen ir a los hombres. Solo los hombres. No es suficiente. Salgan antes de que cambie de opinión y les corte la lengua. Entonces aguanta tu reino. ¿Por qué recordamos este evento de hace siglos? ¿Por qué? Podemos ir a museos, podemos leer libros y comprobar que esto que dice la Biblia sí pasó. Las plagas en Egipto. Sí pasó. Dios liberó a su pueblo Israel y lo sacó de esclavitud de Egipto. ¿Por qué lo recordamos hoy? Porque Romanos 9 lo recuerda. Vamos a los versículos 15 al 18. Romanos 9 dice: es un hecho, no es una historia, no es que me lo contaron, dice, hay hechos, está comprobado, que a Moisés se le dice, tendré misericordia de quien quiera tenerla, seré compasivo con quien quiera hacerlo, dice Dios. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Las palabras en rojo son importantes. Dice que es Dios quien elige. No somos nosotros. Fue Dios quien eligió a Israel para liberarlo, a Moisés para ser su instrumento. Luego dice, y esa elección depende no de nuestra buena conducta, porque todos hemos pecado. Dice que depende de la misericordia de Dios esa elección. Y al final dice que Él tiene misericordia ¿de quién? De quien Él quiere tener misericordia. Aquí encontramos lo primero que antes éramos. Éramos incapaces de salvarnos. Y ahora somos elegidos de Dios. Esta es la primera condición que nos muestra Romanos. Israel no podía liberarse de Faraón, no, porque eran poquitos y sin armas, eran esclavos. Los egipcios tenían las armas, tenían la fuerza. Fue Dios quien lo hizo. Esa es la primera razón por qué le cumplo a Dios. Yo era incapaz y ahora soy elegido. Me trajo como a ti un día a la iglesia. Me senté en una silla como tú estás sentado. Soy un elegido. Por eso cumplo a mi Señor, a mi Dios. Ahora, en la frase final del versículo 18, en la frase final dice, Dios tiene misericordia de quien Él quiere, pero endurece a quien Él quiere endurecer. Entonces nos surge la pregunta, ¿Dios endurece personas para que no se salven? ¿Dios endureció a Faraón? Sí, estamos leyendo que Dios endureció a Faraón. Pero entonces si Dios endurece a alguien, ese alguien no es culpable de perderse, es culpa de Dios. Bueno, tengo que aclararlo hoy. Quiero explicarte con esta imagen. Tenemos esta imagen y quiero hablar de la historia de un padre con dos hijos. Esos son sus dos hijos. Y como ves, uno de ellos rebosante de salud. Está vigoroso, está bien guapo, pero el otro, ¿cómo lo ves? Está decrépito, está como desgarbado, desnutrido, harapiento. Entonces el padre
cuenta la historia y dice, a uno de mis hijos lo dejé sin estudio, lo dejé sin alimentación, lo dejé sin cuidado alguno. Y entonces nosotros nos ponemos a decir, uy, qué papá tan cruel. Pero entonces el papá completa la historia y dice, lo que pasa es que uno de mis hijos se fue de la casa. Se voló. No quiso estar más conmigo. Entonces es una verdad que el papá lo dejó sin estudio. El papá no le dio comida. El papá no lo protegió ni lo vistió. Eso es una verdad. Pero el papá no es responsable de eso, porque fue el hijo el que abandonó la casa. Así Romanos 9 nos está explicando. Sí, la verdad, hay gente que Dios endurece, pero no la endurece por responsabilidad de Dios, sino porque las personas no quieren a Dios. Entonces Él no puede protegerlos, no puede darles su misericordia. Si alguno de aquí se levantara de esa silla y le diera la espalda a Jesús y dice, yo no quiero volver más a Dios, yo no lo quiero a Él, ni la fe cristiana, ni la Biblia, entonces, y si te fuera muy mal y al final te condenas después de morir, ¿es responsabilidad de Dios? Por supuesto que no. Esa persona fue endurecida, se le endureció el corazón, sí, pero porque esa persona se alejó de nuestro Señor. Voy a apoyarme en un gran teólogo, Martin Lloyd-Jones, un galés de la nación de Gales. También fue médico y teólogo. Y su comentario de Romanos, algunos dicen que es el mejor comentario que existe en el mundo sobre Romanos. Mira todos esos tomos, son 14 tomos hablando sobre el libro de Romanos. Él es un erudito. ¿Qué dijo en ese comentario? Mira lo que dice: nadie se salva si no fuera porque Dios en su soberanía lo ha escogido. Como hemos visto en esta carta a los romanos, lo único que salva a un hombre es la acción de Dios. Así que, ¿por qué alguien se pierde? ¿Porque no es elegido? No. Lo que cuenta para los perdidos es su rechazo del evangelio. Nosotros somos responsables de nuestro rechazo del evangelio, pero no somos responsables cuando lo aceptamos. Extraordinario lo que nos está diciendo y sencillo lo que nos está diciendo. Si estamos sentados en esa silla, ese pastor Joby Martin lo que está haciendo, la gloria solo es de Dios. Dios lo eligió. Pero cuando rechazamos el evangelio, la responsabilidad es toda nuestra. Nosotros rechazamos a Dios. Lucas capítulo 18, verso 19. Son palabras de nuestro Señor Jesús. Él dijo: ¿por qué me llamas bueno? Respondió Jesús: nadie es bueno sino solo Dios. Verso 26. Los que oyeron preguntaron: entonces, ¿quién puede salvarse? Y Jesús respondió: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Tú no puedes salvarte, yo no puedo salvarme. Por eso le cumplo a mi Señor, me esfuerzo por adorarlo, por obedecer su palabra, porque yo sé que mi salvación dependió de Dios. Entonces me esfuerzo por cumplirle, por gratitud y por amor. Cuanto más pasas tiempo conociendo la Biblia, Dios, más te das cuenta que te salvó no porque tú fueras bueno. Lo que leímos en Lucas 18, nadie es bueno, sino que eres salvo. Estás en esa silla y eres favorecido con las promesas de Dios, es porque Él te amó. Simplemente porque Dios nos ama. Volvamos a Romanos 9, pero ahora el versículo 15, 20 y 21. Es un hecho que a Moisés se le dice: tendré misericordia de quien quiera tenerla y compasivo con quien quiera hacerlo. Respondo: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la moldeó: ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Cómo podemos entender lo que Romanos 9 nos está diciendo? Que Dios es el que elige, como un alfarero que toma el barro y hace la vasija que Él quiere. Entonces Dios elige unos para bien y otros para mal. Te quiero mostrar esto con otra ilustración. Esta es una mujer y lo que está repartiendo allí son becas.
está diciendo, le pago la universidad a todos esos niños, su colegio, su universidad. Ella está repartiéndolo. Quiero explicarte Romanos 9 con esta ilustración. Imaginemos a esta mujer recopilando todas las hojas de vida de los niños de su pueblo, de su comarca. Ella vive en un pueblo y dice, denme la historia de esos niños. Y ella las recibe, cientos de niños, y empieza a estudiarlas, a verlas. Y entonces ella eligió a unos para patrocinar. Ella vende todas sus posesiones, ella vende todo lo que tiene y toma su fortuna y dice, voy a usar mi fortuna en pagarle el estudio a estos niños. Entonces viene ese grupo que acabaron de ver en la imagen de niños y reciben la fortuna. Y el resto de personas del pueblo levantan el puño y dicen, eso es injusto. ¿Por qué ella no se lo paga a todos los niños del pueblo? ¿Será eso injusticia? Quiero que reflexiones, por favor. ¿Es injusticia ese acto? Si lo que ella hizo fue obligación o fue caridad, misericordia. ¿Qué hizo ella? ¿Obligación? ¿Ella estaba obligada a darle estudio a todos los niños? No, ella no estaba obligada. Ella hizo misericordia y compasión. Entonces la misericordia nunca es obligada. Es un regalo. Así nos está explicando Romanos 9. ¿Por qué Dios es injusto? Si la salvación nadie se la gana, nadie la merece. Es un regalo que Dios da. ¿Por qué va a ser injusto? Cuando Él estudiando la vida de todos los humanos, por ese estudio que Él tiene de las vidas, ¿por qué los conoce a todos desde que nacen hasta que mueren? Y por ese estudio Él elige a unos para salvación. ¿En qué es eso injusto? Por eso nos volvemos cumplidores. No para ser salvos, ya somos salvos. No le cumplo para ser salvo. Lo cumplo por gratitud, por amor y porque sé que sus promesas lloverán sobre mí. Por eso le cumplo. La segunda condición que dice la Biblia, que no éramos y que ahora somos, está Romanos 9, verso 2 y verso 4. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. El pueblo de Israel, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. El que está escribiendo esto es el apóstol Pablo y él era judío. Y me dice, me duele esto, que los que tenían las promesas, que los que fueron elegidos desde el Antiguo Testamento, ellos rechacen a Jesús. Me duele. Pero aquí viene para nosotros los colombianos y para toda la humanidad que no es judía, la segunda posición que nos muestra Romanos 9 que no éramos. Lo segundo es esto, no teníamos nada y ahora somos herederos. Esa es la segunda razón por la que somos cumplidores los cristianos. Le cumplimos a Dios, porque antes no teníamos nada y ahora tenemos. Si tú puedes caminar, si tienes un trabajo, si puedes estudiar, si tienes algo de la herencia de las bendiciones, todo es un regalo de Dios. Por eso nos volvemos los más cumplidores de Él, los que lo entendemos. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Jesús vino a los que eran suyos, a Israel. Él nació entre el pueblo de Israel siendo un israelita. Pero los suyos no lo recibieron, lo crucificaron. Mas a cuantos lo recibieron y a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser. ¡Wow! ¡Wow! Lo que dice Juan 1 es la segunda razón. Yo no tenía nada y ahora soy heredero, soy hijo de Dios. Por eso le cumplo tanto. Vuelvo a Romanos 9, versos 6 y 8 dice. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Verso 8, en otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. No es porque yo nací en una iglesia, ya soy cristiano. Asisto a una iglesia, ya soy cristiano. No es por la asistencia física. Dice, más bien se considera descendencia de Abraham. ¿A quiénes? A los hijos de la promesa. Entonces no todo el mundo ve las promesas. Es que la palabra de Dios falla. Nunca falla.
es que nosotros a veces no estamos de corazón amando a Dios, sirviendo a Dios y obedeciendo a Dios. No teníamos nada y lo tenemos todo. Voy a apoyarme otra vez en este teólogo James Kennedy, pero en otro libro, en este libro que se llama Verdades que Transforman. El pastor de la iglesia presbiteriana de las más grandes que ha tenido Estados Unidos. ¿Qué dice en este libro sobre Romanos 9? Voy a leer. Hay 5 personas que están planeando robar un banco a mano armada y son amigos. Yo me entero y les suplico a ellos que no lo hagan. Les ruego que no roben. Finalmente me quitan del camino y se ponen en marcha. Me enfrento a uno de ellos y hasta lo tumbo al suelo. La palabra griega helco. Lo fuerzo con un poder irresistible. Lo fuerzo a uno de ellos, lo tumbo al piso. Los otros 4 siguen adelante y roban el banco. Matan a un guardia, son capturados y los condenan. Y la sentencia es muerte. Porque ellos mataron, ahora a ellos 4 los van a matar. Mi amigo que no estuvo involucrado en el robo está libre. Ahora te pregunto, ¿quién tuvo la culpa de que esos ladrones murieran? ¿Puede este amigo que anda por la calle andar en libertad decir, soy un hombre libre porque soy bueno? ¿Ustedes qué dicen? No. La única razón por la que es libre es por mí, porque yo lo tumbé al piso, yo lo detuve. Así que los que van al infierno no tienen a nadie a quien culpar, sino a ellos mismos. Los que van al cielo no tienen a nadie a quien alabar, sino a Jesucristo. Por tanto, vemos que la salvación es toda por gracia de principio a fin. ¿Les encantó el ejemplo? A mí también, por eso lo traje. Qué sabiduría de James Kennedy para explicar Romanos 9. Romanos 9 dice que somos elegidos y somos herederos, pero antes estábamos perdidos, no podíamos salvarnos y antes no teníamos ninguna promesa. Y toda la responsabilidad es ¿de quién? De Jesús. De tener esas bendiciones. Y del no tener las bendiciones y condenarme, yo soy el responsable. Romanos 8:17 dice, y si somos hijos de Dios, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Antes no teníamos nada, pero ahora las bendiciones de Dios nos pertenecen. Por su gracia somos herederos. John Owen, les he hablado de este teólogo maravilloso. Mejor rector que ha tenido la Universidad de Oxford en su historia. Que produjo una cantidad de profesionales poderosos para toda Europa. John Owen. Voy a leer una porción de su libro Victoria sobre el pecado y la tentación. La página 122. Un hombre no regenerado, es decir, sin Jesús, nunca podrá realizar la labor de modo que sea aceptado ante Dios. Nunca puede agradar a Dios por sus fuerzas. Ustedes conocen qué imagen de esto es dibujado por algunos de los filósofos. Mira los filósofos que él menciona: Séneca, Tully se refiere, así le decían a Marco Tulio Cicerón, y Epicteto, grandes filósofos griegos. Dice, qué discursos que ellos daban, qué efusivos discursos de regular y conquistar los deseos y pasiones exorbitantes, de que ellos podían controlarlas. Pero la vida de la mayoría de ellos manifestaron que sus enseñanzas diferían tanto de la verdadera victoria contra esos malos deseos y pasiones, como el sol pintado en un poste difiere del sol en el firmamento. Ellos no tenían ni luz ni calor. ¿Qué ejemplo que ha dado John Owen? ¿Qué ejemplo? Él dice, porque ellos hablaban muy bonito, pero es como el que tiene el sol pintado. ¿Es igual que el sol verdadero? Ya tengo el sol, entonces me voy a calentar y me voy a broncear porque lo pinté en una hoja. ¿Sí? ¿Tú te bronceas y te calientas con un sol pintado? John Owen está diciendo, eso es lo que pasa. Antes nuestro sol era pintado. Antes de ser cristianos nosotros hablábamos de, yo voy a conquistar, yo voy a estudiar, yo voy a tener esta pareja, un sol pintado. Pero ahora que tengo a Cristo, ahora que soy heredero, tengo el verdadero sol.
Y esos cristianos que estuvieron perseguidos por los romanos, encarcelados, nunca se suicidaron. Vieron la gloria de Dios y su victoria, no como esos filósofos, hablan bonito, pero nada viven. No pueden vivir nada de eso. En cambio, nuestro Cristo sí nos hace más que vencedores. Y la última posición que no éramos y ahora sí somos, es porque no éramos creyentes y ahora somos personas de fe, llenas de fe. Termino leyendo Romanos 9, verso 31 al 33. Dice: en cambio Israel, que iba en busca de la justicia a través de la ley, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Recuerden que a Jesús se le llama la roca o la piedra principal, angular. Está diciendo Romanos que por eso tropezaron ellos, porque no andaban por fe, sino confiando en que ellos eran muy buenos en sus obras. Tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito: miren, yo pongo en Sión, allá en esa montaña en Israel, una piedra de tropiezo. Repito, es Jesús esa piedra, una roca que hace caer, pero el que confía en Él no será defraudado. Lindo. Antes, que no teníamos fe en Dios, pero ahora, por la gracia, porque Jesús nos eligió y nos trajo a la iglesia, porque ahora tenemos promesas, somos personas de fe. Ahora tenemos el poder de Dios a través de la fe. Me gusta como lo dice esta versión, la Reina Valera del 2015. Aquel que cree en Él no será avergonzado. Ahora tenemos la preciosa fe y por esa fe no quedaré avergonzado. Pastor, pero es que me expulsaron de la empresa. ¿Y qué importa? Mi Dios suplirá, dice Filipenses, todo lo que me falta, no según una empresa, según sus riquezas en gloria. Pastor, pero es que yo no tengo estudio. ¿Y qué importa? Ahora yo tengo la preciosa fe. Ahora yo tengo la fe de la palabra de Dios. Esta es la tercera posición por cual yo le cumplo al Señor. Y le corro más que a una empresa. Le corro más que a un estudio, una universidad o el SENA. ¿Por qué si le corro a Jesús? Porque todo me puede fallar, pero sus palabras nunca pasarán. Él cumple su palabra. Voy a terminar con un testimonio extraordinario. Un hombre que nos ha sorprendido en el cristianismo con su música. Un español, madrileño. A los 14 años tuve que ser ingresado urgentemente en el hospital por un virus que me afectó al cerebro y bueno, pues a los 14 años tuve que aprender a caminar otra vez. Fue básicamente en ese tiempo, ¿no?, donde yo tomé decisiones importantes también en mi vida, ¿no? Marcos cuenta que perdió el control de sus brazos y piernas, no podía caminar ni agarrar nada con sus manos, por lo que tuvo que aprender a caminar de nuevo. Igualmente le afectó su audición y perdió la vista, aunque luego la recuperó, pero todo lo veía al revés. Al verse en esta situación, a sus 14 años de edad, el cantante pensó que se quedaría así toda su vida. Inicialmente, los médicos atribuyeron este episodio a una lesión cerebral que afectó su cerebelo y tras permanecer 8 horas en un quirófano realizando estudios para determinar la causa de la parálisis, los médicos determinaron que existían ganglios cancerosos en la base del cerebelo. Mientras todo esto ocurría, los padres de Marcos no se encontraban en el hospital porque estaban en otra ciudad, pero el grupo de la iglesia que lo acompañaba se mantuvo orando todo el tiempo, rogando a Dios por un milagro. Yo tenía la sensación de que si cayera una bomba atómica, yo sobrevivía. De pronto, Dios mueve un hilo y no eres nadie. Marcos Vidal le prometió a Dios que si lo sacaba de esa situación le iba a servir y así lo ha hecho por tantos años, llevando el mensaje de la palabra de Dios por todas las naciones a través de su música y ministerio.
Cuando al fin los padres del cantante llegaron al hospital, 3 días después de ser ingresado, pidieron a los médicos volver a realizar los estudios y, para sorpresa de todos, los ganglios cancerosos que los médicos habían observado anteriormente ya no se encontraban en el cerebelo de Marcos. Dios verdaderamente había hecho un milagro de sanidad en su cuerpo y pudo salir del hospital 18 días después caminando por sí solo. Hoy día aún tiene secuelas de esta lesión, pues su lado izquierdo del cuerpo no puede realizar los movimientos al igual que el derecho. 14 años, cáncer en el cerebro. Marcos Vidal es uno de los perfectos testimonios de Romanos 9. ¿Por qué se vuelve cumplidor? ¿Por qué este hombre, teniendo Europa, en vez de volverse un chico pecador, conquistando mujeres, yendo a bares, por qué ahora se vuelve un cantante solo de música cristiana? Porque mira lo que Jesús hizo en su vida. Él entiende Romanos 9. Yo no era capaz y Él me eligió. Yo no tenía nada y ahora soy heredero. Yo no era poseedor de fe y ahora tengo fe. Termino, 1 de Juan, capítulo 5, verso 4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Uy, yo puedo vencer depresión, escasez económica, problemas financieros. Yo puedo vencer, es lo que dice la Biblia. Esta es la victoria que vence el mundo, nuestra fe. Yo soy el más cumplidor porque yo lo entendí. Yo era un incrédulo y ahora tengo la poderosa fe que vence toda prueba en este mundo. Yo no tenía nada y ahora tengo las promesas y los milagros de Dios. Yo era incapaz y ahora soy un elegido, soy un salvo. Cuando tú entiendes quién es Jesús y lo que hace por ti, tú te ofreces